Beatriz escuchó el sonido de las llaves girando en la puerta. Miró el reloj, las 10 de la noche. La cena estaba fría sobre la mesa, pero eso ya no era una sorpresa. Desde hacía meses, Julio regresaba tarde sin explicación, y aunque ella intentaba justificarlo, algo en su pecho le decía que esa noche sería diferente. Julio entró con una expresión que Beatriz no reconocía. No saludó ni se disculpó. Caminó directamente hacia el comedor y dejó su portafolio en la silla. Beatriz lo observó esperando una palabra, una señal. En lugar de eso, él respiró profundamente y soltó. «Beatriz, tenemos que hablar». Ella sintió que el corazón se le detenía. La frase era un cliché, pero el peso con el que Julio la pronunció la llenó de temor. Intentó mantenerse tranquila. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar firme. Julio se sentó, pero no la miró. Pasaron unos segundos antes de que hablara de nuevo. «Me enamoré de otra mujer». Beatriz sintió un golpe seco en el pecho. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Julio continuó como si estuviera recitando un guión. «Es Karina. La conoces, trabaja conmigo en la empresa. Llevamos meses juntos. Está embarazada». La habitación se volvió un vacío insoportable. Beatriz apretó los puños bajo la mesa intentando no explotar. Finalmente, logró hablar. «¿Cómo pudiste?». Su voz era apenas un susurro. Julio levantó la mirada, casi molesto por la reacción de ella. «Esto no está funcionando, Beatriz. Lo sabes. Hace tiempo que nuestra relación se acabó. Es mejor para ambos. ¿Me estás diciendo que debo aceptar esto como si fuera lo lógico?», respondió ella, ahora con más fuerza. «Sí, y quiero que te vayas de la casa en 3 días». Beatriz sintió como si el aire le hubiera sido arrebatado. No solo estaba enfrentando una traición, sino que ahora él la estaba echando de lo que habían construido juntos. «¿Me estás echando?», preguntó, incrédula. Julio se levantó de la silla y ajustó la corbata, como si ya hubiera concluido la conversación. «Esta casa es mía, y ahora Karina y yo necesitamos un lugar para comenzar nuestra familia. Lo mejor es que te vayas cuanto antes». Beatriz se quedó sentada, paralizada. Las palabras de Julio eran como dagas. Cuando finalmente salió de la habitación, ella quedó sola frente a la mesa vacía. La cena seguía intacta, pero ahora todo lo demás estaba roto. Beatriz cerró la puerta de su casa, aquella que había sido su refugio por más de 10 años. El sonido del cerrojo detrás de ella fue como un punto final que no había pedido. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa con algunos papeles importantes. Todo lo demás había quedado atrás. Muebles, recuerdos, su dignidad. Caminó por las calles en silencio hasta llegar a la casa de Marina, su hermana menor. Marina abrió la puerta antes de que Beatriz tocara el timbre. Su expresión pasó del entusiasmo a la preocupación en cuestión de segundos. «Bea, ¿qué pasó?», preguntó, envolviéndola en un abrazo. Beatriz no respondió. Las palabras no salían. Marina la ayudó a entrar, y en cuanto se sentaron en la sala, la verdad explotó. Entre lágrimas y pausas, Beatriz le contó todo: la traición, la amante, el embarazo y la humillación de ser expulsada. «Ese maldito no tiene vergüenza», dijo Marina con furia, apretando los puños. Pero luego su tono cambió, más suave. «Bea, tienes que levantarte de esto. No puedes dejar que te aplaste». «No sé por dónde empezar», admitió Beatriz limpiándose las lágrimas. «He pasado años fuera del mundo profesional. Todo lo que soy estaba en esa casa, con él». Marina negó con la cabeza. «No, Bea, todo lo que eres está aquí», dijo señalándole el pecho. «Tú eras una de las mejores abogadas del despacho antes de dejarlo todo. ¿Por qué no vuelves? Habla con Carlos, tu antiguo jefe. Seguro que te ayudará». La idea de volver al despacho hizo que Beatriz sintiera un nudo en el estómago. Había pasado tanto tiempo desde que dejó su carrera para apoyar a Julio. ¿Quién querría contratar a alguien que llevaba años fuera del juego? «No sé si tengo el valor para hacerlo», murmuró. «Pues más te vale encontrarlo», respondió Marina con firmeza. «Porque si no lo haces, Julio habrá ganado, y tú no eres una perdedora, Bea». Las palabras de Marina se quedaron con Beatriz esa noche mientras intentaba dormir en el pequeño sofá de su hermana. La rabia mezclada con el dolor era un fuego que quemaba dentro de ella, pero también le daba una chispa de algo más: determinación. Al día siguiente, después de vacilar frente al espejo durante 1 hora, Beatriz finalmente tomó una decisión. Se vistió con la ropa más profesional que tenía.
un traje sencillo pero pulcro, y salió de la casa de Marina con dirección al despacho donde había trabajado hacía más de una década. El edificio seguía igual que siempre, con su fachada de cristal reluciente. Entrar fue como retroceder en el tiempo, pero también como abrir una herida fresca. La recepcionista, una joven nueva que no la reconoció, la miró con curiosidad. «Estoy aquí para hablar con el señor Carlos Herrera», dijo Beatriz intentando sonar segura. La recepcionista levantó una ceja, pero asintió y la guió hacia una sala de espera. Beatriz se sentó y esperó, recordando los años en que había cruzado esas puertas como una profesional confiada, alguien que nunca habría imaginado el giro que tomaría su vida. Beatriz, la voz de Carlos, la sacó de sus pensamientos. Era él, con algunas canas nuevas pero la misma sonrisa cálida. «¿Qué haces aquí? Es un gusto verte». Beatriz se puso de pie y sin rodeos le explicó su situación. Carlos escuchó en silencio, con una expresión mezcla de sorpresa y empatía. Cuando terminó, él se inclinó hacia adelante en su silla. «Siempre fuiste una de las mejores abogadas que tuvimos aquí, Beatriz. Si estás lista para volver, puedo ayudarte, pero quiero que entiendas algo. Esto no será fácil. Tendrás que demostrar que sigues siendo la profesional brillante que recuerdo». Beatriz asintió, sintiendo por primera vez en días algo que no era tristeza o enojo, esperanza. Carlos sonrió. «Bien, entonces empieza el lunes. Tengo un caso pequeño que podrías tomar para ir calentando». Cuando Beatriz salió del despacho, sentía como si algo dentro de ella estuviera despertando después de años. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. El lunes llegó más rápido de lo que Beatriz esperaba. Al entrar al despacho, los recuerdos de su vida anterior la golpearon como una ola. Todo era familiar, pero a la vez diferente. Los pasillos eran más modernos. Había nuevos rostros en los escritorios y las risas de los jóvenes abogados llenaban el ambiente. A pesar de las diferencias, sentía como si hubiera recuperado algo perdido. Carlos la recibió en su oficina con una carpeta bajo el brazo. «Beatriz, quiero presentarte a alguien antes de que empieces», dijo haciendo un gesto hacia la puerta. «Este es Felipe, mi hijo. Está a cargo de algunos de nuestros nuevos casos. Creo que ustedes dos trabajarán bien juntos». Felipe entró con una sonrisa amable y una postura relajada. Era alto, con una energía juvenil pero profesional. Extendió la mano hacia Beatriz. «Encantado de conocerte, Beatriz. Mi padre habla mucho de ti. Y todo bueno, por supuesto». Beatriz, aunque algo nerviosa, estrechó su mano con firmeza. «Gracias, Felipe. Espero estar a la altura de esas expectativas». Carlos dejó la carpeta sobre la mesa y señaló a ambos. «Este caso es sencillo, pero es un buen punto de partida para ti, Beatriz. Felipe te pondrá al día. Confío en que lo manejarán sin problemas». Cuando Carlos salió, Felipe abrió la carpeta y comenzó a explicar los detalles del caso. Era una disputa laboral entre un empleado y una pequeña empresa. Beatriz escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas precisas. Aunque había pasado años fuera del oficio, su mente legal estaba afilada. «Eres buena», comentó Felipe después de que ella sugiriera un enfoque estratégico para el caso. «Ahora entiendo por qué mi padre te admira tanto». Beatriz sonrió tímidamente, sintiendo un destello de confianza. Quizás no estaba tan fuera de práctica como pensaba. Los días se convirtieron en semanas, y Beatriz comenzó a encontrar su ritmo en el despacho. Aunque empezó con casos pequeños, su habilidad para argumentar y negociar rápidamente llamó la atención. Algunos colegas más jóvenes comenzaron a buscar su consejo, y Felipe no ocultaba su admiración. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un caso, Felipe cerró su laptop y la miró con curiosidad. «Beatriz, tengo que preguntarte algo. ¿Qué te hizo dejar esta carrera? Es obvio que amas lo que haces». Beatriz dudó antes de responder. No era fácil hablar de Julio y las decisiones que había tomado por él, pero algo en Felipe la hacía sentir cómoda. «Lo dejé por mi esposo. En ese momento pensé que era lo correcto. Quería apoyarlo en su carrera y dedicarme a nuestra familia. Pero, bueno, digamos que él no valoró ese sacrificio». Felipe frunció el ceño, claramente molesto por lo que escuchaba. «Suena como alguien que no merecía ese tipo de apoyo. Tú tienes demasiado talento para quedarte en segundo plano por alguien así». Beatriz sonrió agradecida, pero cambió de tema rápidamente. No quería que su pasado definiera su presente. Una tarde,
Mientras revisaba documentos en su escritorio, Carlos pasó por su oficina con una mirada aprobatoria. «Beatriz, te ves como si nunca te hubieras ido», comentó. «Estoy impresionado. Has manejado estos casos con la misma precisión y pasión que recuerdo». «Gracias, Carlos. Significa mucho para mí. Pero todavía tengo mucho que demostrar». Carlos negó con la cabeza. «Ya has demostrado suficiente. Lo que estás haciendo aquí es solo el comienzo. Estoy seguro de que muy pronto estarás manejando casos más grandes». Beatriz sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez en años, veía un futuro que no giraba en torno a nadie más que a ella misma. Mientras se preparaba para cerrar su día, Felipe apareció en la puerta de su oficina. «¿Te interesa un café?», preguntó con una sonrisa. «Creo que merecemos un descanso después de todo el trabajo de hoy». Beatriz vaciló por un momento, pero luego asintió. «Claro, ¿por qué no?». El café fue una conversación ligera y agradable. Felipe era encantador, pero también genuino. Por primera vez desde que dejó a Julio, Beatriz sintió que alguien la veía por lo que era. Una mujer fuerte, capaz y con mucho por ofrecer. Cuando regresaron al despacho, Beatriz notó algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de su pasado comenzaba a aligerarse. Beatriz llegó temprano al despacho al día siguiente. Había dormido mejor de lo esperado, y algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque las heridas seguían presentes, sentía que cada día en el trabajo era un paso hacia su recuperación. Ese día, Carlos la llamó a su oficina. «Beatriz, quiero asignarte un caso más desafiante», dijo mientras le entregaba una carpeta gruesa. «Es una disputa por herencia que ha estado estancada por meses. Felipe también está trabajando en esto, así que podrán manejarlo juntos». Beatriz tomó la carpeta con determinación. «No te defraudaré», Carlos sonrió. «Nunca lo haces». Mientras repasaba el caso en su oficina, Felipe apareció con 2 cafés en la mano y una sonrisa despreocupada. «Pensé que podrías necesitar esto. Este caso es complicado, pero estoy seguro de que lo resolveremos juntos». Beatriz aceptó el café y lo invitó a sentarse. Pasaron las siguientes horas analizando los documentos, discutiendo estrategias y explorando posibles soluciones. La conexión entre ellos se hacía cada vez más evidente. Aunque ninguno lo mencionaba, había un equilibrio natural en cómo trabajaban, una sincronía que hacía el proceso más fluido. Felipe, en un momento de pausa, la observó con atención. «Sabes, no dejo de admirar cómo manejas todo esto. Volver después de tanto tiempo y hacerlo tan bien no es algo que cualquiera pueda lograr». Beatriz le dirigió una sonrisa agradecida. «Supongo que me ayuda a tener a alguien como tú para trabajar, pero aún siento que tengo mucho que probar. No solo a los demás, sino a mí misma». Felipe negó con la cabeza. «No tienes que probarle nada a nadie. Tu trabajo habla por ti. Y créeme, todos aquí lo notan». Esa tarde, mientras terminaban una reunión con un cliente, Beatriz recibió una notificación en su teléfono. Era un correo de Julio. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El mensaje era breve y directo. «Espero que estés bien. Quería saber si podemos hablar pronto. Hay cosas que no terminamos de resolver». El tono del mensaje no era ni disculpa ni arrepentimiento. Era más una excusa para reabrir una puerta que Beatriz había cerrado. Guardó el teléfono y decidió ignorarlo. No iba a permitir que Julio volviera a interferir en su vida. En las semanas siguientes, Beatriz y Felipe lograron avances significativos en el caso. Su esfuerzo conjunto no pasó desapercibido y Carlos los felicitó por su dedicación. Beatriz empezaba a sentirse nuevamente como la abogada brillante que había sido, y cada logro reafirmaba que su lugar estaba allí. Sin embargo, no todo en su vida profesional estaba desconectado de su pasado. Una tarde, mientras revisaba documentos en un café cercano al despacho, vio a Julio entrar al lugar. Su estómago se tensó, pero se obligó a mantener la calma. Julio la vio y, sorprendido, se acercó. «Beatriz, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con una expresión que parecía mezcla de incomodidad y algo de arrepentimiento. Ella lo miró con frialdad. «Si tienes algo que decirme, hazlo rápido. Estoy ocupada». Julio vaciló, pero finalmente habló. «Solo quería saber cómo estás. He estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez no manejé las cosas de la mejor manera». Beatriz lo interrumpió. «No manejaste nada de la mejor manera, Julio. Pero ya no importa. Mi vida no gira alrededor de ti, y tampoco mi tiempo.
Así que, si eso era todo, tengo que volver al trabajo. Julio parecía a punto de decir algo más, pero las palabras no salieron. Beatriz recogió sus cosas y salió del café con la cabeza en alto. Cada paso que daba era una declaración silenciosa de que no pensaba retroceder. Esa noche, mientras revisaba los detalles finales del caso en su escritorio, Felipe apareció en la puerta, sosteniendo un par de latas de refresco. ¿Interrumpo?, preguntó. Beatriz levantó la mirada y sonrió. No, para nada. Necesitaba un descanso. Felipe se sentó frente a ella y le pasó una lata. Quería agradecerte por todo el trabajo en este caso. No sé si hubiera podido manejarlo sin ti. Beatriz rió suavemente. Estoy segura de que lo habrías hecho muy bien, pero gracias por decirlo. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, y Felipe finalmente dijo algo que la tomó por sorpresa. Beatriz, no sé si lo has notado, pero trabajar contigo no solo me hace mejor abogado, también me hace mejor persona. Ella no supo qué responder de inmediato. Había algo en la sinceridad de Felipe que la desarmaba. Aunque todavía llevaba consigo las cicatrices de su relación pasada, no podía negar que Felipe estaba ayudándola a creer en algo nuevo, algo mejor. La noche continuó con trabajo y conversación, pero Beatriz sabía que algo más estaba cambiando. No solo en su carrera, sino en su corazón. El despacho estaba lleno de actividad esa mañana. Beatriz y Felipe se preparaban para una audiencia importante relacionada con el caso de herencia que habían estado manejando. Beatriz, con la confianza que había recuperado en las últimas semanas, revisaba los últimos detalles mientras Felipe organizaba los documentos que llevarían al tribunal. ¿Lista para esto?, preguntó Felipe, levantando una ceja con una sonrisa juguetona. Beatriz asintió con firmeza. Más que lista. Vamos a ganar este caso. Y así lo hicieron. La audiencia fue un éxito, y su cliente se mostró agradecido por el resultado. Al salir del tribunal, Felipe se giró hacia Beatriz con una sonrisa de admiración. Eres una fuerza imparable, Beatriz. Fue increíble verte en acción. Ella sonrió, aunque con modestia. Fue trabajo en equipo. No lo habría logrado sin ti. Felipe negó con la cabeza. No seas modesta. Eres brillante, y todo el mundo en el despacho lo sabe. Esa noche, mientras celebraban su victoria en un pequeño restaurante cercano al despacho, Beatriz notó que su relación con Felipe había cambiado. Sus conversaciones ya no eran solo sobre trabajo, ahora había risas, anécdotas personales y una conexión que iba más allá de lo profesional. En un momento, mientras Felipe la observaba hablar sobre sus planes futuros, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. ¿Qué te hizo volver?, preguntó Felipe de repente, cambiando el tema. Beatriz lo miró, sabiendo que se refería al despacho. Supongo que fue una mezcla de cosas. Quería recuperar algo de lo que era antes, pero también quería demostrarme a mí misma que aún podía ser independiente, que no necesitaba depender de nadie para salir adelante. Felipe sonrió. Creo que lo estás logrando, y más. Beatriz bajó la mirada, agradecida pero aún un poco reticente. Había algo en Felipe que la hacía sentir segura, pero el miedo a abrirse de nuevo aún era un obstáculo que debía superar. El giro inesperado llegó días después. Beatriz estaba en su oficina cuando una notificación en su teléfono la detuvo. Era una llamada de un número desconocido. Dudó, pero decidió contestar. ¿Beatriz? Era Julio. Su tono era ansioso, casi desesperado. Beatriz apretó los dientes, sintiendo cómo el pasado intentaba irrumpir nuevamente en su presente. ¿Qué quieres, Julio?, preguntó con frialdad. Necesito verte. Hay cosas que tenemos que hablar, cosas que dejé sin decir. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarme. Beatriz suspiró. Había una parte de ella que quería cerrarle la puerta definitivamente, pero otra sentía la necesidad de escuchar, no por él, sino por ella misma. Está bien, nos veremos, pero no esperes nada de mí, dijo finalmente, marcando con claridad los límites. Se encontraron en un café cerca del despacho. Julio lucía diferente. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una apariencia cansada y preocupada. Mientras hablaban, Beatriz se dio cuenta de algo crucial. Ya no sentía dolor ni rencor, solo una distancia insalvable que confirmaba lo mucho que había cambiado. Julio intentó disculparse, aunque de manera torpe. Sé que lo arruiné. No supe valorar todo lo que hiciste por mí. Karina no era lo que pensé, y ahora entiendo lo que perdí. Beatriz lo observó con una calma que la sorprendió.
No estás aquí porque me extrañas, Julio. Estás aquí porque estás solo. Y quiero que entiendas algo. No soy tu salvación. Nunca lo fui y nunca lo seré. Julio intentó replicar, pero Beatriz se levantó. Esta será la última vez que hablemos. Lo que pasó entre nosotros ya no tiene poder sobre mí. Espero que encuentres lo que buscas, pero yo ya lo encontré. Y con eso, salió del café sin mirar atrás. Esa tarde, de regreso en el despacho, Beatriz sintió un alivio indescriptible. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida y por primera vez se sentía completamente libre. Cuando Felipe pasó por su oficina para preguntarle si quería ir a tomar un café, ella aceptó con una sonrisa más amplia que de costumbre. Mientras caminaban juntos hacia el café, Beatriz supo que estaba lista para algo nuevo, algo que no estaba basado en sacrificios ni dependencias, sino en el respeto y el apoyo mutuo. Lo que vendría con Felipe aún era incierto, pero por primera vez eso no le daba miedo. Las semanas pasaron y la relación entre Beatriz y Felipe se profundizó de forma natural. Aunque mantenían un profesionalismo impecable en el despacho, fuera de las oficinas, su conexión crecía con conversaciones largas, risas compartidas y pequeños gestos que hablaban de algo más que amistad. Una tarde, después de cerrar un caso particularmente complicado, Felipe invitó a Beatriz a cenar en un restaurante en el centro de la ciudad. «No es para hablar de trabajo, lo prometo», dijo con una sonrisa mientras sostenía la puerta del ascensor para ella. «Solo quiero que te tomes un descanso. Te lo has ganado». Beatriz aceptó, aunque no pudo evitar sentir un leve nerviosismo. Había estado disfrutando de su tiempo con Felipe, pero también sabía que esto podía significar un paso importante, algo que no estaba segura de estar lista para enfrentar. El restaurante era acogedor y elegante, con una iluminación tenue que creaba un ambiente íntimo. Felipe eligió una mesa en un rincón tranquilo, lejos del bullicio. Beatriz lo observó mientras pedían la comida. Había algo en él que la tranquilizaba. Su confianza no era arrogante, su amabilidad no era fingida. «¿Sabes?», dijo Felipe, rompiendo el silencio después de que les sirvieran el primer plato. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Tienes una fortaleza que admiro profundamente». Beatriz sonrió, aunque algo incómoda con el halago. «No sé si es fortaleza. A veces siento que solo estoy sobreviviendo». Felipe negó con la cabeza. «No, estás haciendo mucho más que eso. Estás construyendo algo nuevo para ti, y lo estás haciendo de una forma que inspira a quienes te rodean. A mí, por ejemplo». El corazón de Beatriz dio un pequeño vuelco. No podía negar lo que sentía, pero las cicatrices de su relación con Julio aún pesaban. Sin embargo, algo en la sinceridad de Felipe comenzaba a desmoronar esas barreras. Esa noche, al llegar a casa, Beatriz reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había vuelto a su carrera, había cerrado el capítulo con Julio y ahora sentía que el futuro se abría ante ella de una manera que no había imaginado. Pero con esa apertura también venía el miedo. ¿Estaba lista para confiar de nuevo? ¿Para permitir que alguien entrara en su vida sin temor a repetir los errores del pasado? Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Felipe. «Gracias por una noche increíble. Espero que podamos repetirla pronto». Beatriz sonrió. Aunque aún tenía dudas, una parte de ella sabía que Felipe no era como Julio. Había algo en él que la hacía sentir segura, respetada, y quizá, solo quizá, era hora de dejarse llevar por esa posibilidad. Los días siguientes en el despacho transcurrieron entre reuniones y casos, pero cada interacción con Felipe tenía una carga adicional. Sus miradas, sus bromas, los momentos compartidos en silencio, todo apuntaba a algo que ambos sabían que estaba creciendo. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Felipe, él hizo algo inesperado. Cerró su laptop y la miró directamente. «Beatriz, quiero decirte algo, y no quiero que sientas presión para responder ahora, pero creo que es importante que lo sepas». Beatriz dejó de escribir y levantó la mirada, intrigada. «¿Qué pasa?». Felipe tomó aire antes de hablar. «Me importas mucho, más de lo que puedo expresar con palabras. No sé si estás lista para algo más, pero quiero que sepas que estoy aquí, y que no tengo prisa. Quiero que esto sea algo que tú también quieras». Las palabras de Felipe eran simples, pero cargadas de significado. Beatriz sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta, no por miedo, sino por la claridad y el respeto en su confesión. «Felipe, yo
comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No sé qué decir. Me importas mucho también, pero tengo miedo. No quiero cometer los mismos errores. Felipe sonrió con suavidad. No estás cometiendo errores, Beatriz. Lo que sea que construyamos, lo haremos a tu ritmo. Solo quería que lo supieras. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un momento de entendimiento, de conexión. Beatriz asintió, y aunque no dijo más, supo que había dado un pequeño paso hacia algo que podría cambiar su vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, Beatriz sintió algo nuevo. No era exactamente alegría ni paz, pero estaba cerca. Era la sensación de que estaba finalmente permitiéndose avanzar y con eso abriendo la puerta a algo que no sabía si estaba buscando, pero que definitivamente estaba dispuesta a explorar. El despacho estaba particularmente animado aquella mañana. Beatriz revisaba un caso en su oficina cuando su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de un número desconocido, y aunque dudó por un momento, decidió abrirlo. Beatriz, por favor, necesito verte. Estoy en una situación difícil y no sé a quién más recurrir. Por favor, contéstame. Era Julio. Beatriz sintió una mezcla de incredulidad y frustración. Habían pasado semanas desde su último encuentro, cuando ella había dejado claro que no quería retomar contacto con él. Sin embargo, el tono del mensaje insinuaba que algo estaba mal. Aunque su primer instinto fue ignorarlo, una parte de ella decidió que era mejor enfrentarlo de una vez y cerrar cualquier puerta que él creyera aún abierta. Respiró hondo y marcó su número. «Julio, ¿qué quieres?», dijo sin rodeos cuando él contestó. «Beatriz, gracias por llamarme. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito ayuda. Estoy metido en un problema legal y no tengo a quién más acudir». Beatriz apretó los dientes. Había algo profundamente irónico en que él buscara su ayuda ahora, después de todo lo que había hecho. «Julio, ¿en serio crees que voy a ayudarte?», respondió con frialdad. «Hay cientos de abogados en esta ciudad. Busca a otro». «Beatriz, por favor», insistió. «No se trata de dinero ni de algo fácil de resolver. Confío en ti, y sé que nadie más me ayudaría como tú podrías». La audacia de Julio casi la hizo reír, pero lo que más la sorprendió fue lo poco que la afectaban sus palabras. Hace meses, un mensaje así la habría hecho dudar de su capacidad para seguir adelante. Ahora solo sentía indiferencia. «No, Julio, yo ya no soy parte de tu vida. Maneja esto tú solo». Beatriz colgó antes de darle oportunidad de responder. Esa tarde, mientras almorzaba con Felipe en una terraza cercana al despacho, decidió contarle lo ocurrido. «Puedes creerlo. Después de todo lo que pasó, todavía tiene el descaro de pedirme ayuda», dijo, agitando la cabeza. Felipe escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó, él se inclinó hacia ella. «Eso dice mucho de ti, Beatriz. Aunque te traicionó, sabe que eres la única persona en la que puede confiar para algo importante. Pero eso no significa que tengas que cargar con sus problemas. Hiciste bien en decirle que no». Beatriz lo miró agradecida. La forma en que Felipe validaba sus decisiones le daba una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias. A veces me pregunto si debería ser más dura, pero supongo que estoy aprendiendo a establecer límites», dijo ella, sonriendo levemente. «Esos límites son necesarios, especialmente con alguien como él», respondió Felipe. «Mereces enfocarte en ti y en lo que realmente importa ahora». Julio, mientras tanto, estaba sentado en su oficina, observando el teléfono. Había esperado que Beatriz, aunque resentida, aceptara ayudarlo. Su negativa no solo lo había dejado sin opciones, sino que también le había hecho enfrentar una verdad incómoda. Ya no tenía el control sobre ella. Esa noche, después de un par de copas de vino, Julio tomó el teléfono nuevamente. Escribió otro mensaje para Beatriz, esta vez intentando un enfoque diferente. «Sé que me equivoqué y no espero tu perdón, pero te extraño. Todo era mejor cuando estábamos juntos. Por favor, dame una oportunidad para hablar contigo». Sin embargo, cuando fue a enviarlo, detuvo su dedo en el botón. Algo en él sabía que incluso si ella aceptara verlo, las cosas nunca volverían a ser como antes. Al día siguiente, Beatriz revisaba un contrato en su oficina cuando Felipe apareció en la puerta con 2 cafés en la mano. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo dejándolo sobre su escritorio. «Gracias.
Creo que cada día dependemos más de la cafeína, respondió aceptando el café con una sonrisa. Felipe se sentó frente a ella con una expresión pensativa. Beatriz, sé que esto no es de mi incumbencia, pero si necesitas hablar sobre Julio o cualquier cosa, estoy aquí. Ella lo miró sorprendida por la preocupación en su voz. Gracias, Felipe. En realidad estoy bien. Lo de Julio ya no tiene poder sobre mí. Ahora soy yo quien tiene el control de mi vida. Felipe sonrió, visiblemente aliviado. Eso es lo que quería escuchar. Mientras se marchaba, Beatriz sintió algo cálido en su interior. Felipe no solo era un compañero de trabajo, ni alguien con quien compartía una conexión especial. Era un apoyo incondicional, alguien que estaba dispuesto a caminar a su lado sin intentar cambiarla o controlarla. Por primera vez, Beatriz sintió que su pasado realmente había quedado atrás, y con ello, una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Los días en el despacho pasaron rápidamente. Beatriz estaba inmersa en su trabajo, cada vez más segura de su lugar en el mundo profesional. Felipe, por su parte, no solo era un colega atento y colaborador, sino también alguien con quien compartía una conexión que iba creciendo de manera natural. Un jueves por la tarde, después de cerrar un importante contrato con un cliente, Felipe se acercó a Beatriz con una sonrisa un poco más amplia de lo habitual. ¿Tienes planes para este sábado en la noche?, preguntó, con un tono casual que no ocultaba del todo su emoción. Beatriz levantó la mirada de los documentos que estaba revisando. No, creo que no. ¿Por qué? Perfecto, quiero invitarte a cenar. Hay un restaurante que estoy seguro de que te encantará, respondió. Sin dar más detalles agregó. Solo prométeme que aceptarás. Será especial. Beatriz arqueó una ceja intrigada pero curiosa. Aunque no sabía qué tenía Felipe en mente, confiaba en él. Está bien, acepto, pero espero que no sea demasiado formal. Me gusta la comida, no los protocolos interminables, bromeó. Felipe rió suavemente. Te prometo que será perfecto. Lo que Beatriz no sabía era que Felipe había estado planeando esa cena durante semanas. Había hablado con el gerente del restaurante, elegido un menú especial, y lo más importante, tenía un anillo guardado en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que pedir la mano de Beatriz era un paso grande, pero estaba seguro de lo que sentía por ella. El sábado llegó, y Felipe pasó a buscarla a su casa. Cuando Beatriz abrió la puerta, llevaba un vestido elegante pero sencillo, que resaltaba su seguridad y naturalidad. Felipe, vestido con un traje oscuro, no pudo evitar quedarse sin palabras por un momento. «Estás increíble», dijo finalmente, con una sinceridad que hizo que Beatriz se ruborizara ligeramente. «Gracias. Tú tampoco te ves mal», respondió ella, en tono de broma, tratando de disimular el leve nerviosismo que sentía. El restaurante era un lugar íntimo y acogedor, con una atmósfera que invitaba a conversaciones profundas. Los meseros los guiaron a una mesa en una esquina tranquila, rodeada de luces cálidas y música suave. Beatriz, aunque impresionada, no podía evitar preguntarse qué hacía esta noche diferente de las demás. Mientras cenaban, Felipe parecía más callado que de costumbre, pero su mirada lo decía todo. Beatriz lo notó y decidió provocarlo un poco. «¿Qué pasa? Estás más pensativo de lo normal. ¿Algo en mente?», preguntó sonriendo. Felipe dejó su copa de vino en la mesa, respiró hondo y tomó su mano. «Beatriz, hay algo que quiero decirte. Desde que llegaste al despacho, no solo has sido una inspiración para todos, sino también para mí. He aprendido mucho de ti, de tu fortaleza, de tu forma de enfrentar la vida, y no puedo imaginarme un futuro en el que no estés a mi lado». Beatriz abrió la boca, sorprendida por la seriedad en sus palabras. Pero antes de que pudiera decir algo, Felipe se levantó, sacó una pequeña caja de su bolsillo y, para sorpresa de todos en el restaurante, se arrodilló frente a ella. «Beatriz Martínez, ¿quieres casarte conmigo?». El mundo pareció detenerse. Beatriz miró a Felipe, luego al anillo, y de vuelta a Felipe. El restaurante entero estaba en silencio, todos los ojos sobre ellos. Beatriz, conmovida hasta el borde de las lágrimas, se llevó una mano a la boca antes de responder. «Sí, Felipe, claro que sí». El restaurante estalló en aplausos mientras Felipe se levantaba, deslizaba el anillo en su dedo y la abrazaba con fuerza. Beatriz no podía creer lo que estaba pasando, pero en ese momento todo parecía encajar. Su vida, que había estado rota, ahora tenía un nuevo sentido. Mientras celebraban con un brindis,
Felipe le tomó la mano y sonrió. Sabía que eras especial desde el momento en que te conocí. Esto es solo el comienzo, Beatriz. Quiero que construyamos algo juntos, algo que dure para siempre. Beatriz asintió mirando el anillo y luego a Felipe. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía plena, lista para dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. Esta vez, con alguien que realmente la valoraba. La velada transcurría en un estado de felicidad indescriptible. Beatriz y Felipe, ahora comprometidos, disfrutaban del momento en su mesa mientras los otros comensales aún murmuraban sobre la escena romántica que acababan de presenciar. Todo parecía perfecto, hasta que el sonido de una risa familiar hizo que Beatriz girara la cabeza hacia la entrada del restaurante. Era Julio. Entraba con Vanessa, una mujer joven que parecía demasiado interesada en su propio reflejo en el vidrio de la entrada como para prestarle atención a él. Beatriz sintió un escalofrío al verlos, no por nostalgia ni dolor, sino por el impacto inesperado de encontrarlo allí, justo en esa noche especial. Felipe notó el cambio en su expresión y le tocó la mano. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Beatriz asintió lentamente, intentando recuperar la compostura. Sí, es solo que él está aquí, Julio. Su tono era firme, casi resignado. Felipe miró hacia la entrada y al darse cuenta de quién era, apretó ligeramente la mano de Beatriz. No dejes que esto arruine nuestra noche. Este es nuestro momento, no el suyo. Beatriz respiró hondo y asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, Julio giró la cabeza y la vio. Su reacción fue inmediata. Primero, sorpresa, luego, confusión, y finalmente, un destello de celos al notar a Felipe junto a ella. Julio intentó ignorar la escena y continuó hacia su mesa, pero no podía dejar de mirar a Beatriz de reojo. Mientras Vanessa hablaba sin cesar sobre el menú, él estaba completamente distraído, incapaz de evitar que su mente vagara hacia los recuerdos de lo que había perdido. Finalmente, no pudo contenerse más. Después de una copa de vino, que solo alimentó su audacia, se levantó y caminó hacia la mesa de Beatriz. «Beatriz», dijo intentando sonar calmado, aunque su tono traicionaba una mezcla de nerviosismo y frustración, «no esperaba verte aquí». Beatriz lo miró con una expresión serena pero distante. «Yo tampoco esperaba verte, pero aquí estamos. ¿Qué necesitas, Julio?». Felipe se mantuvo en silencio, observando atentamente. No había hostilidad en su mirada, solo una postura protectora hacia Beatriz. Julio dudó por un momento, pero luego señaló el anillo en el dedo de ella. «Eso es...». Su voz se quebró ligeramente. Beatriz no vaciló. «Sí, Felipe y yo estamos comprometidos». El rostro de Julio cambió de inmediato. Sus cejas se fruncieron y su tono se volvió amargo. «¿Comprometidos? ¿Tan rápido? ¿Eso es lo que haces ahora? ¿Saltas de una relación a otra sin pensarlo?». Beatriz se levantó lentamente, manteniendo la compostura. «No tienes derecho a cuestionar mis decisiones, Julio. Tú fuiste quien rompió nuestro matrimonio, quien me traicionó. Y no fue rápido. Esto es diferente, esto es real». El restaurante entero parecía contener la respiración. Vanessa, desde su mesa, observaba con una mezcla de curiosidad y vergüenza, claramente incómoda con la escena. Julio dio un paso hacia adelante, pero Felipe intervino, levantándose también. «Creo que es mejor que regreses a tu mesa. Esta conversación no es apropiada y no es el lugar para esto». Julio lo miró con desdén. «¿Y tú quién eres para meterte? No sabes nada de lo que compartimos Beatriz y yo». Felipe mantuvo la calma, pero su tono fue firme. «Soy alguien que la respeta y la valora, algo que claramente no hiciste. Ahora, por favor, retírate». Beatriz puso una mano en el brazo de Felipe, como señal de apoyo. Luego miró a Julio por última vez. «No hay nada más que decir. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo». Julio, derrotado y visiblemente afectado, retrocedió lentamente. Regresó a su mesa, donde Vanessa lo miraba con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. Cuando todo terminó, Felipe se giró hacia Beatriz. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. Beatriz asintió. «Sí, más de lo que pensaba». Se giró hacia él y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Gracias por estar conmigo. No sé cómo habría manejado esto sin ti». Felipe tomó su mano y la apretó con ternura. «Siempre estaré aquí para ti, Beatriz, no importa quién o qué aparezca». El resto de la noche transcurrió en tranquilidad. Aunque el encuentro con Julio había sido inesperado, Beatriz se dio cuenta de algo importante. Ya no tenía poder sobre ella.
Su vida había cambiado y ahora estaba segura de que todo lo que venía por delante era suyo, para construirlo a su manera. Julio permaneció en su mesa, inmóvil, mientras Vanessa hablaba sin cesar, aparentemente ajena al drama que acababa de ocurrir. Su mente seguía atrapada en la imagen de Beatriz. Había algo diferente en ella, una confianza que nunca había visto antes, una felicidad que no había tenido cuando estaban juntos, y ahora estaba comprometida con otro hombre, alguien que claramente la valoraba más de lo que él jamás lo hizo. Vanessa, al notar su distracción, finalmente lo interrumpió. «¿Qué pasa contigo? Has estado raro toda la noche». Su tono era irritado, pero Julio apenas la escuchó. «Nada», respondió sin mirarla. «Solo estoy pensando». Vanessa bufó y se cruzó de brazos. «Bueno, ya que no estás presente, creo que mejor pido el postre para mí sola». En la mesa de Beatriz las cosas eran completamente diferentes. Ella y Felipe seguían disfrutando de la noche, dejando atrás el mal momento. Felipe, como siempre, sabía exactamente cómo devolverle la calma con sus palabras y su apoyo incondicional. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó Felipe por segunda vez, tomando su mano sobre la mesa. Beatriz asintió con una sonrisa tranquila. «Estoy más que bien. Julio ya no tiene ningún poder sobre mí, y verlo esta noche solo me confirmó que tomé la decisión correcta. Mi vida está aquí, contigo». Felipe la miró con ternura y levantó su copa de vino. «Por nuestro futuro, Beatriz, que esté lleno de amor, respeto y sobre todo felicidad». Chocaron sus copas y el tintineo fue como un eco de lo que ambos sentían en ese momento, una conexión genuina y un compromiso mutuo. Mientras tanto, en la mesa de Julio, las cosas se desmoronaban rápidamente. Vanessa, visiblemente molesta por su actitud, finalmente explotó. «¿Sabes qué? Estoy cansada de esto. Siempre estás pensando en otra cosa, como si yo no existiera. Si no vas a estar aquí conmigo, ¿para qué seguimos saliendo?». Julio la miró, sorprendido por su explosión, pero no tuvo fuerzas para responder. Vanessa se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Julio, ahora solo, se hundió en su silla, enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando Beatriz y Felipe salieron del restaurante, la noche era fresca y tranquila. Caminaron juntos hacia el auto de Felipe, disfrutando de la serenidad que seguía al caos de las horas anteriores. Beatriz tomó la iniciativa de hablar. «Gracias por manejar todo con tanta calma, Felipe. Julio siempre tuvo esa habilidad de hacerme sentir pequeña, pero contigo fue diferente. Me diste fuerza». Felipe se detuvo, girándola suavemente hacia él. «Beatriz, tú ya tenías esa fuerza. Yo solo estuve allí para recordártelo. No necesitas a nadie para enfrentarte a lo que sea, pero estoy feliz de ser parte de tu vida ahora». Beatriz sonrió, sintiendo cómo las palabras de Felipe se grababan en su corazón. Lo besó suavemente, sellando la promesa implícita de un futuro juntos. Julio, por otro lado, pasó el resto de la noche en su departamento vacío, enfrentando el eco de su soledad. La imagen de Beatriz, radiante y feliz, no dejaba de invadir su mente. Pensó en llamarla, pero sabía que no tenía sentido. Lo que alguna vez tuvieron estaba muerto, y no había nadie más a quien culpar que a sí mismo. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Beatriz, lamento todo lo que hice. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces». No se atrevió a enviarlo. Lo borró y dejó el teléfono sobre la mesa, hundiéndose en un silencio que parecía interminable. Días después, Beatriz y Felipe celebraron su compromiso con una cena íntima con amigos y familiares cercanos. La alegría de la noche era palpable, y Beatriz no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel día en que Julio la dejó. Cuando levantó su copa para un brindis, miró a Felipe con ojos llenos de gratitud y amor, por nuevas oportunidades y por el amor que llega cuando menos lo esperamos, dijo, con una sonrisa radiante. La sala estalló en aplausos y risas, mientras Beatriz supo con certeza que su vida, después de tanto dolor y esfuerzo, finalmente estaba en el lugar correcto. Julio, esa misma noche, miró desde su ventana la ciudad iluminada. Sabía que había perdido a Beatriz para siempre y que, más que a ella, había perdido la oportunidad de ser alguien mejor. Su castigo era observar cómo ella prosperaba mientras él quedaba atrapado en la sombra de sus errores. El futuro, para ambos, era claro.
Mientras Beatriz caminaba hacia una vida plena y feliz, Julio quedaba solo, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. La vida de Beatriz había dado un giro completo en menos de un año. Su regreso al mundo legal la había reafirmado como una profesional respetada, y su relación con Felipe era la definición de un nuevo comienzo lleno de amor y respeto mutuo. Su agenda estaba repleta de casos importantes, pero siempre encontraba tiempo para disfrutar de su relación y los planes de boda que estaban en marcha. Una tarde, mientras trabajaba en la oficina, Carlos, su jefe y suegro en proceso, apareció en la puerta con una sonrisa en el rostro. «Beatriz, tengo una propuesta para ti», dijo entrando con una carpeta en la mano. Beatriz se enderezó en su silla, intrigada. «Dime, Carlos, ¿de qué se trata?» Carlos colocó la carpeta sobre su escritorio. «Quiero que te conviertas en socia del despacho. Has demostrado ser una abogada brillante y, más importante aún, una líder natural. Este lugar se beneficiaría enormemente con tu visión». Beatriz parpadeó, sorprendida. Aunque había trabajado duro para recuperar su posición en el mundo legal, no esperaba este tipo de reconocimiento tan pronto. «Carlos, no sé qué decir», comenzó, pero él levantó una mano, sonriendo. «No tienes que decidir ahora. Piénsalo. Pero quiero que sepas que este es el lugar donde mereces estar, liderando con nosotros». Beatriz asintió, sintiendo una ola de gratitud y orgullo. Cuando Carlos salió de la oficina, miró la carpeta sobre su escritorio y supo que este era otro paso en su nueva vida. Esa noche, Beatriz le contó a Felipe sobre la propuesta de Carlos mientras cenaban en casa. Felipe no ocultó su entusiasmo. Sabía que pasaría tarde o temprano. «Eres increíble en lo que haces, Bea. Te lo mereces completamente». Beatriz sonrió, agradecida por su apoyo constante. «Todo esto parece un sueño, Felipe. A veces no puedo creer cómo ha cambiado mi vida. De verdad siento que estoy empezando de nuevo». Felipe tomó su mano, mirándola con seriedad. «No estás empezando sola, Bea. Estoy aquí contigo para construir juntos todo lo que venga». Sus palabras resonaron profundamente en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al futuro. En lugar de eso, sentía emoción por lo que estaba por venir. En un rincón oscuro de la ciudad, Julio pasaba sus noches en un departamento pequeño y desordenado. Después de que Vanessa lo dejara y sus negocios sufrieran pérdidas importantes, se encontró completamente solo. Intentó contactar a antiguos amigos y conocidos, pero todos parecían haberle dado la espalda. Su reputación, tanto profesional como personal, estaba arruinada. Una noche, mientras miraba una vieja foto de él y Beatriz en su teléfono, se dio cuenta de que nunca podría recuperar lo que perdió. Su mayor castigo era saber que su fracaso fue resultado directo de sus propias decisiones. Apagó el teléfono y se hundió en el silencio. Mientras Beatriz se levantaba cada día con nuevos desafíos y oportunidades, él solo enfrentaba la amarga soledad de sus errores. Días después, Beatriz asistió a una gala benéfica organizada por su despacho. Era un evento importante, no solo para la firma, sino también para su carrera. Felipe estaba a su lado, como siempre, sonriendo con orgullo mientras ella saludaba a los asistentes. Al final de la noche, Carlos subió al escenario para anunciar oficialmente su nueva posición. «Quiero dar la bienvenida a nuestra nueva socia, Beatriz Martínez. Su trabajo duro, dedicación y pasión han elevado este despacho y son una inspiración para todos nosotros». La sala se llenó de aplausos cuando Beatriz subió al escenario. Miró a la audiencia, a Felipe en primera fila, y tomó el micrófono. «Gracias a todos por este reconocimiento. Cuando volví a este despacho, no sabía si sería capaz de recuperar lo que había dejado atrás. Hoy puedo decir con certeza que no solo lo he recuperado, sino que he encontrado algo más grande, una nueva familia profesional y un futuro lleno de posibilidades». Los aplausos llenaron la sala mientras Beatriz sonreía, sintiendo que cada paso que dio para llegar hasta allí había valido la pena. Esa noche, mientras Felipe y Beatriz caminaban juntos hacia su auto, él la detuvo bajo las luces de la calle. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», preguntó mirándola con ternura. «¿Qué cosa?», respondió Beatriz, curiosa. «Que este es solo el comienzo. Lo mejor aún está por venir». Beatriz lo abrazó, sintiendo que esas palabras eran ciertas. Había enfrentado el dolor, la traición y la incertidumbre, pero había salido más fuerte. Su pasado ya no la definía. Su futuro era suyo,
y por primera vez lo veía lleno de posibilidades.